Iniciamos la sesión número 3 de base de datos avanzado 2 y lo primero es llamar lista. Así que vamos con eso. Voy a buscar intranet. Un momento, estoy abriendo mi intranet. Bueno, ya saben la mecánica, levantan la manito o escriben presente. De preferencia levantar la manito, ¿ya? Aguilar Rodríguez, presente. Agurto Laura, ya, la manito. Agurto Laura. Agurto, no está. Alemán Vinces. Alemán, tampoco. Alba Costilla, presente. Alvarado Tello, presente. ¿Qué tal Sting? No, no te preocupes, bienvenido a la clase. Alzamora Vigo, presente. Ángeles Chávez, presente. Ábalos Chirinos, presente. Benítez Rosado, presente. Buitrón Ojanama, presente. Castillo Monzón, presente. Chinguel Quinto, presente. Sioca Solís, presente. Clavijo Loyola, presente. Clavijo. Clemente Romero, justo acaba de ingresar, ¿verdad? Condori Villegas, sí, Condori Villegas, presente. Contreras Aguilar, presente. Cruz Poma, presente. Cruz. Galdós Céspedes, presente. Galdós. Girón Guerrero, Girón, presente. González y Fuentes, González y Fuentes, está. Guerra Román, Guerra, tampoco. Guzmán Espinosa, presente. Lázaro Torres, presente. Yactas Guzmán, presente. Yactas. Méndez Gutiérrez, presente. Mestanza Echevarría, presente. Morales Usca, Morales Usca, ¿está? Muñoz Álvarez, presente. Navaez Pérez, presente. Olazábal Rueda, Naves, porque siempre digo Navaez, perdón Sirle. Naves Pérez, ya está. Olazábal Rueda, presente también. Padilla Rodríguez, ya, presente. Padilla Rodríguez. Reyes Romero, Reyes Romero, no está. Ricaldi Cornejo, presente. Rodríguez Aguilar, Rodríguez Aguilar, no está. Rodríguez Aguilar. Me olvidé de Murillo, ¿no? Perdón, se me fue. Rodríguez también presente. Murillo Gatica presente. Vamos a ponerle. Murillo presente, Rodríguez Aguilar presente. Listo, sigamos. Agurto también presente. Buenas tardes.
Yagurto presente. Continúo. Rojas Pantigoso. Rojas Pantigoso. ¿Dónde está? Alemán presente. ¿Alemán o alemán? ¿Dónde va la tilde? ¿En la primera o en la segunda? Ruiz Robles. Alemán. Ah, ok. Ruiz Robles presente. Sigcha Pizán. Sigcha Pizán. Sigcha, ¿no está? Soltero Espejo. Presente soltero. Ah, y Sigcha también. Presente ambos. Soraluz Torres. Presente Soraluz. Soto Huerto. Presente. Suejiro Aguirre. Suejiro, ¿no? Y Talaverano García. Presente. ¿Alguien más por ahí que falta en la lista? Todos presentes, ¿no? Listo. Sí, vamos, sigamos. Vamos con la sesión. Unidad número 1 todavía. Aún no pasamos a la unidad 2. Todavía tenemos que pasar. Pero me atrasé un poquito con los temas de teoría. Así que vamos a avanzar, ¿ya? SQL versus no SQL. Vamos a hacer la confrontación aquí. SQL versus no SQL, tema número 4. Unidad 1, introducción a la base de datos no SQL. Bueno, SQL versus no SQL. Vamos a ver la carga de trabajo, modelado de datos, propiedades así, rendimiento escalado, terminologías. Como siempre, ya saben, chicos, su participación activa muy importante para el éxito de la clase, ¿no? Es que a mí me gusta que ustedes participen bastante, ¿ya? Sean tan amables. Un momento, estoy acomodando aquí unas cositas. Ya. Capacidades de esta primera unidad, siempre la voy a mencionar. Reconocer las ventajas y desventajas de la base de datos no SQL, identificar el contexto de aplicación de la base de datos SQL y de las no SQL. Esta parte de aquí ya la tienen un poquito más clara, ¿no? Las bases de datos SQL ya quedan más orientadas a los sistemas tradicionales empresariales, ¿no? Más comerciales, sistemas comerciales para empresas, mientras que las bases de datos no SQL las podríamos aplicar más que nada en aplicativos móviles o web, aunque aplique tecnología más moderna cuyo volumen de datos sea pues inmenso, ¿no? Si posible a nivel mundial inclusive, como pasar por ejemplo con las redes sociales, ¿no? Aplicaciones de ese tipo. A ver, introducción, SQL versus no SQL, y justamente aquí lo vemos, ¿no? Mírenme. Aplicaciones de análisis de datos, por ejemplo, para escritorios. También se puede usar para celulares y web, obviamente. Eso no quita que no se pueda utilizar para aplicaciones móviles y celular y web, pero orientado más, por ejemplo, a una banca web, a un sistema de una empresa que utilice interfaces web en la que también puedes acceder por medio de celular, ¿ya? Sin embargo, vemos aquí, por ejemplo, que en el lenguaje no SQL la diferencia está que se usan documentos. Estas llavecitas representan justamente los documentos JSON que se crean con el lenguaje no SQL, ¿ya? Redes sociales, aquí tenemos, a ver, ¿qué redes sociales es esta, chicos? Ahorita te respondo, Denis, un momentito. Déjame hacer esta introducción y ahorita te respondo, ¿ya? Twitter, ¿no? Sí, Twitter. Sí, es. Los que tienen Twitter, ya saben que ahorita Twitter está incendiado, ¿no? Está incendiario el Twitter ahorita. Sí, ¿no? Uf, sí, siempre lo está. Bueno, no es cierto, ¿no? Sí, siempre lo está. Pero hoy día está
Hoy día está que quema Twitter. Y Facebook, como siempre, con sus memes, ¿no? Sí, Facebook es de memes. Tenemos aquí los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, ¿verdad? Carrito de compras también, claro, esos tipos de sistemas así eh, web y móviles exclusivamente para no SQL. Que no quiere decir que el lenguaje SQL tampoco no sirva para eso. También sirve para ese tipo de aplicaciones, ahí tienes las vistas, ¿no? A ver, me preguntaba por aquí, a ver, Denis, ¿por qué es importante el teorema CAP? A ver, pero recordemos cuáles serán las, eh, los 3 puntos del teorema CAP. ¿Cuáles son los 3 puntos del teorema CAP? Consistencia, ya, muy bien, consistencia, disponibilidad o alta disponibilidad, que bueno, en inglés availability, y tolerancia de partición. Muy bien. Es importante porque toda base de datos tiene que tener consistencia en la información que va entregando a los usuarios, ¿no? Como le dije la semana pasada, una base de datos que por ahí, una misma consulta, al ejecutarse más de una vez, devuelve resultados diferentes, es sinónimo de que ha perdido su consistencia. Como todo servicio que es la base de datos, necesita tener mantenimiento constante y ese es el día a día de los administradores de base de datos en unas empresas o en los negocios. ¿Bien? Si dejas de darle el mantenimiento adecuado, la base de datos va a empezar a presentar inconsistencias en sus operaciones. Entonces, esa base de datos son corruptas o se corrompen, ya, bueno, dicho que se pasa que tenemos esa palabra, ¿no? Se corrompen, son bases de datos que están corrompidas. Entonces, habría que aplicar mecanismos de mantenimiento de base de datos para reparar la base de datos y recuperar la consistencia de sus operaciones e información que devuelve. ¿Ok? En la base de datos relacionales o de tipo SQL, las cosas están claras. La estructura es clara, la estructura es rígida, la estructura respeta o cuida su consistencia. Solamente se podría corromper por falta de mantenimiento, es decir, por un descuido de los administradores. Si no hay descuido, entonces la consistencia debe ser permanente en la base de datos SQL. ¿Qué pasa con las bases de datos no SQL? Justamente al ser muy flexibles en el modo de almacenar la información en documentos, en medio de colecciones, puede ser más propenso a fallar en la consistencia. Es como decir que los datos en el modelo relacional están ordenaditos por tablas y solamente se relacionan mediante llaves. En cambio, en las no SQL ese orden no existe. Al ser más flexible es como que indirectamente se puede hacer un poco más desordenado la, la distribución de los datos en los documentos y al ser desordenado tiende a presentar más problemas de consistencia. ¿Está bien? En cuanto a la disponibilidad, pues imagínate, un servidor que no está disponible es aquel cuyo sistema no puedes acceder o cuya aplicación se cae, ¿no? ¿Cuántas veces Facebook se cae, por ejemplo? Ese es por el servidor, no es por la aplicación en sí, es por el servidor. ¿Cuántas veces un banco no tiene sistema? ¿No? O cuando vas a un agente te dicen no hay sistema, no se puede hacer retiro, depósitos, es porque la disponibilidad es nula en ese momento. Y obviamente eso genera problemas para las operaciones, transacciones y perjudica a los usuarios, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Entonces, claro, es normal que de vez en cuando haya una baja en el sistema o en el servidor, es normal, pero que no sea frecuente, ¿no? Si esto se hace frecuente, quiere decir que la disponibilidad no existe para esa base de datos, no la disponibilidad absoluta o la alta disponibilidad también lo podemos decir. Entonces, toda base de datos debe tener una alta disponibilidad. Que caiga de vez en cuando, sí, ya está bien, pero que sea algo muy aislado, momentos muy aislados y por poquísimo tiempo. ¿Okay? La disponibilidad debe ser lo más alta posible. Y tolerancia de partición, que sea capaz de distribuir los bits de datos
que se almacenan en la unidad de almacenamiento físico como, bueno, que está en los servidores de forma distribuida, que no lo amotine todo, sino que distribuya correctamente los bits de almacenamiento en la pista de almacenamiento del disco. Allí la agencia de transporte civil sufrió una caída del sistema. Ah, mira, justo, ¿no? Entonces, ese es por el servidor y la disponibilidad en ese momento, pues, estaba caída, por decir así, ¿no? ¿Okay? Bueno, es por ello que es importante que las bases de datos, sean de cual tipo sea, SQL o no SQL, o de algún otro tipo, porque hay varios tipos más de base de datos, cumplan con el teorema CAP siempre. ¿Está bien? Ya, esa es la importancia. El teorema CAP es como decir las reglas básicas que debe cumplir toda base de datos en cualquier tipo de sistema o aplicación en el mundo entero. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Cargas de trabajo. Las bases de datos relacionales están diseñadas para ofrecer el soporte, perdón, a las transacciones. Son los tipo de operaciones OLTP, que si se acuerdan lo mencioné también la semana anterior, ¿no? Procesamiento de transacciones en línea, ¿ya? OLTP en inglés, las siglas en español sería procesamiento de transacciones online, en línea. Entonces, esta base de datos relacionadas están diseñadas más que nada para ella y también para el procesamiento analítico. Por eso que son los dos tipos de bases de datos que existen para las de tipo SQL. El procesamiento analítico en línea o LAP, ¿verdad? Procesamiento analítico en línea nos permite hacer análisis de datos, que es diferente a las transacciones. El resultado de las operaciones de select, insert, delete y update. Ese es el CRUD del SQL, ¿no? Los comandos CRUD para SQL suelen ser estos también, ¿no? En cuanto a datos. Lo que pasa es que en el lenguaje SQL se maneja dos niveles del lenguaje, que es la de definición de datos y la de manipulación de datos. En la de definición de datos manejamos un CRUD diferente en cuanto al nombre de los comandos o de la sentencia SQL. ¿Cuál sería el CRUD, perdón, a nivel de definición de datos en SQL, chicos? ¿Qué comandos estarían en el nivel de CRUD para definición de datos? La definición de datos se refiere pues a la creación de base de datos y tablas y objetos que estén dentro de la base de datos. ¿Cuáles son las sentencias SQL que utilizas? Ya. Alter para modificar. ¿Cuáles son más? ¿Cuáles son las otras? Drop para eliminar o borrar. Muy bien. Create para crear. Ok. En el SQL Server solamente hay esos tres. Esos tres. Pero en Oracle y en otros sistemas de gestión que usan el lenguaje SQL hay uno más, que es de recuperar, que faltaría para completar el CRUD, porque el CRUD son cuatro, ¿no? Tienes el create, el drop, el alter, que es lo básico, pero tienes el show también. Inclusive en el lenguaje no SQL también tienes el show, ¿viste, no? Show collection, show DBS, el show, pero SQL Server de Microsoft no lo tiene, no usa el show. En cambio, utiliza pues procedimientos almacenados al sistema para mostrar información de la base de datos. Por ejemplo, sp-helpdb. ¿Qué hace? A ver si le escribo, en inglés masticado no se entiende muy bien. ¿Qué hace este procedimiento almacenado? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace sp-helpdb? Ver datos de la base de datos, ¿no? Ver las características o propiedades de la base de datos. La estructura, muy bien, de la base de datos que esté activa en ese momento, aunque también puedes mencionar qué base de datos deseas ver, ¿no? Datos. Todos los datos de la base de datos de DOT, de la base de datos, pues, del servidor SQL Server, ¿no? Claro, y si tú le pones a de datos, DOT creo que es un juego, ¿no? Los doteros, ya me hiciste acordar.
Y en todo caso, también puedes usar help de web y un nombre específico de una base de datos que solamente te interese en ese momento, ¿no? Y no, de repente no todas. Ese sería el show en SQL SRP. Y ya no alcanza como comando, pues, porque ya es un procedimiento almacenado. Pero el show también existe, es parte del CRUD de definición de datos en SQL. Y el ESL, ISET, delida, dev es igual en todo, ¿no? Todos usan esas cuatro. Eso sí, los, todos, los, todos los sistemas de gestión de bases de datos utilizan estos cuatro. Las bases de datos no relacionales están diseñadas para variar patrones de acceso a los datos de baja latencia, perdón. Diseñada para varios patrones de acceso a los datos de baja latencia. Es decir, su enfoque es de análisis de los datos semiestructurados, a diferencia de la estructurada en la base de datos relacionales. ¿Ya? Entonces, aquí no es una estructura completa, es una semiestructura. Tampoco quiere decir que no hay estructura, sí la hay. Los documentos tienen una estructura. Todo documento, por ejemplo, tiene un Object ID. Todos los objetos guardan datos similares, pero la flexibilidad también existe, ¿no? No es totalmente rígida, sino que puedes variar esa estructura sin llegar a decir que no hay estructura, sí la hay, es una semiestructura, ¿ya? Entonces el acceso a los datos es de baja latencia, dice, está más orientado a analizar lo que está almacenado, a diferencia del lenguaje SQL, que es mucho más alta la latencia, o sea, el tráfico de datos, porque una consulta puede involucrar varias tablas y puede involucrar varios constraints de relaciones de integridad de datos. Entonces, la exigencia es mayor en un lenguaje SQL que en un lenguaje no SQL. Cabe señalar que la adopción y el éxito de la adopción de cualquiera de estas tecnologías debe centrarse en el objetivo del proyecto a implementar. ¿Ok? Eso quiere decir que la ventaja técnica se logra en base al escenario de aplicación. Entonces tenemos que analizar qué tipo de tecnología vamos a implementar. ¿Qué tipo de tecnología vamos a implementar? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Verdad? En base al objetivo implementamos un tipo de tecnología. Bueno, la ventaja técnica entonces se logra en base al escenario de aplicación. ¿Cuál es el mejor tipo de base de datos que podemos aplicar según la aplicación y el objetivo de la aplicación? Y eso pues está orientado también al tipo de tecnología que quieres implementar. Te guías de esto, ¿no? Este cuadrito o esta imagen es muy representativa. Aquí te dice muchas cosas. ¿Está bien? Bueno, cargas de trabajo en los OLTP y los OLAP. ¿Ya? Los clientes OLTP, ¿quiénes son? Los usuarios que hacen operaciones cotidianas en la empresa y que están orientados a los procesos core, ¿no? A los procesos core, a los procesos básicos de las empresas, ¿ya? Que están ligadas al producto, servicio y al cliente. Características de las OLTP. También está en inglés. Está en inglés. ¿Podemos leerlo en inglés? Vamos a ver. A ver, voy a sacar mi inglés del Igna. Si me acuerdo. Muchas transacciones, ¿no? O mi inglés de colegio, porque en el colegio también enseñaban inglés. Many transactions, ¿ya? Many transactions. Muchas transacciones, o varias o muchas transacciones, claro. En el OETP las transacciones son todos los días. Ejemplos, un cajero o una caja registradora de un supermercado en hora punta, día de semana, fin de semana. Uf, imagínate cuántas transacciones opera, ¿no? ¿Cuántos productos va leyendo, leyendo y calculando y cobrando? Latencia sensitiva, es decir, como si es un tráfico sensitivo, es un tráfico de información muy grande.
porque una consulta o una operación de actualización o de registro, un inserinto, por ejemplo, puede involucrar varias tablas que están relacionadas y ejecutar internamente sentencias select grandes de varias filas de código. ¿Ya? De repente tienes en mente las consultas que llegaron a hacer aquí en Cibertech y que les parecía una de ellas, inclusive una muy grande, muy extensa, ¿no? Pero en las empresas las sentencias se pueden hacer muchísimos más de lo que han hecho aquí, 10 veces más grandes de lo más grande que has visto aquí en Cibertech. Entonces, la latencia es muy grande ahí, el tráfico, el flujo de datos. Y aquí me agarro, payloads, small payloads, pay es pago y load de carga, ¿no? O sea, pequeñas cargas de pago, algo así, ¿no? O pequeño volumen de pago, por decir así, ¿no? O cargas útiles, dice, ¿no? Small basic útiles. Lo más grande que hemos visto de la base de datos Northern. Uy, no, pues eso no es nada, ¿no? Cargas útiles, pequeñas cargas útiles puede ser, ¿no? Algo así, spaghetti es small. Y balance lectura balanceada, por decir así, escritura o lectura balanceada. O sea, hay que decir, puedes leer y escribir de forma balanceada y alta o trabajo pesado, ¿no? En escritura. O sea, las operaciones de escritura en los OLTP son frecuentes, son grandes, son pesadas. Puedes insertar cientos de filas en poco tiempo y en varias tablas, y eso hace que la base de datos esté siempre activa. Así del mismo modo, las consultas de los usuarios o requerimientos de datos de los usuarios son constantes, es decir, tiene que balancear la lectura y escritura constantemente. ¿Ya? Entonces, aquí son como operaciones del día a día, las transacciones. A diferencia de las OLAP, un cliente OLAP, un cliente OLAP eh, tiene otra perspectiva de información. El clúster de la base de datos, el motor de la base de datos es la que está entre ambos. Al final de cuentas, los clientes OLAP obtienen su fuente de datos desde las operaciones en línea, transacciones en línea, en las OLTP. Ellas alimentan de información a las OLAP. Su fuente de datos de las operaciones de análisis en OLAP la obtiene de las OLTP. Pocas transacciones, pocas transacciones, claro. Inclusive puede haber días en que ni siquiera se utilice la tecnología OLAP en una empresa, no hay informes, no hay reportes todavía que generar, no hay consolidados de datos que obtener, hasta llegado un momento que sí se necesite. Entonces, las, el nivel o la cantidad de transacciones son pocas a comparación con las transaccionales. Tráfico de datos, digamos, sensitivo también, ¿no? Traductor, vamos a traducir traductor, así me agarró. Traductor, aquí me traduzcan los chicos rapidito, ahora me hace trabajo. Todo sensible, así dice. Ok. Rendimiento, ahí está. Sensible, ¿no? Claro. Lo que está, es como que las OLAP dependen totalmente de lo que se haya guardado en la base de datos. Quien guarda información son la base perdón, las operaciones OLTP. Es la misma base de datos, solamente que el nivel de entrega de información es diferente a transacciones o análisis. Entonces, aquí la sensibilidad, por ejemplo, para el procesamiento de datos es clave aquí, ¿no? Tenemos que usar herramientas adecuadas para extraer los datos desde la fuente de datos
y transformarlo en información, ¿ya? Las consultas son diferentes. El lenguaje SQL cambia aquí también. No es igual a como lo has visto hasta el momento. Pero eso ya lo llevarás en el sexto ciclo. Creo que en el sexto ciclo. Con el curso de inteligencia de negocios. Ok, retorna, ¿no? Y cargas útiles. Carga de datos, ¿no? Extenso, largos, es decir, extensos. Es un retorno, ¿verdad? Claro, aquí no te devuelve necesariamente filas de datos, ¿sí? Exactamente como en las tablas. Aquí, inclusive, el nivel de información es mayor a que el de las que te entrega las sentencias de agrupamiento. El group by, el ABG, el zoom, el max, estas funciones de agrupamiento, si se acuerdan. Y aquí es más grande todavía, porque aquí se procesan ya no ciertas cientos de datos, ¿no? De repente miles y miles de datos que tienen que ser procesadas y transformadas en información. Y la lectura de datos, pues obviamente es pesada, es grande, ¿ah? Incluye también un escaneo total de las tablas, claro, aunque también depende de los filtros de búsqueda que uses, ¿no? Depende mucho de los filtros de búsqueda, porque puede hacer búsqueda por ciertos criterios como periodo de tiempo, categorías, categorías de productos, sectores, por demografía, etc. Entonces la lectura de datos es pesada, es grande, ¿ya? Puedes inclusive llegarte a leer todas las filas de toda la base de datos completas. Entonces aquí demora un poquito más la respuesta de parte del motor de la base de datos, lo cual es razonable, lo cual es normal, por decir así. A quienes les suele interesar las operaciones de análisis, las OLAP, pues a la alta gerencia, a los administradores, a los accionistas, a los dueños de las empresas, los encargados de la parte directiva o de planeamiento estratégico, a ellos les interesa y ellos suelen ser los que tienen acceso a este tipo de información. Mientras que las transaccionales va pues, por el lado de los procesos básicos, ¿no? Los procesos básicos o de lo de soporte y apoyo, ¿no? Que son de un nivel más bajo. ¿Está bien? Modelado de datos. Bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es el modelo de datos que usa la base de datos relacionales? Pues el modelo relacional lógico, ¿no? También conocido como entidad-relación. La base de datos relacionales del modelo relacional normaliza los datos en tablas. ¿Qué quiere decir que normalice? Las, eh, digamos, las depura mediante reglas de normalización, las llamadas formas normales. Entonces, todos los datos que están en tablas han pasado por el proceso de normalización o una depuración para lograr la estructura adecuada y que cumplan con las reglas de la normalización, que son las reglas básicas de la base de datos relacionales. A partir de esta definición se establecen las filas, las columnas, los índices y las relaciones como elementos centrales de integridad referencial. ¿Cuál de las cuatro? Inclusive son cinco. Las tres primeras son obligatorias, la cuarta y la quinta son opcionales dependiendo de la complejidad del modelo, de la base de datos. Las tres primeras son las principales. ¿Ok? Bueno, entonces, esta normalización o esta depuración mediante estas reglas de normalización es donde obtenemos las filas, las columnas, índices, relaciones correctas entre las tablas. ¿Ok? The graph document, no, estamos hablando de la base de datos relacionales. Graph, document, key value y column family no entran en esta definición. Esta definición o esta es para ellos, sobre todo las OLTP. ¿Está bien? Es para ellos.
porque ni siquiera la OLAP, porque la OLAP utiliza otro tipo de modelado, que es el modelado de copo nieve o modelado de tipo estrella. Para los NoSQL, no, Denis, aquí en las NoSQL no existe esto. Este es para la base de datos relacionales. Recién voy a hablar de las no relacionales, ¿ok? Recién, ahorita, recién. A ver, hablando justamente de las no relacionales, se proporciona una variedad de modelos de datos que están optimizados para el rendimiento y la escala. Es decir, la base de datos NoSQL soporta 4 formas especializadas de funcionamiento, a diferencia de las relacionales que solo permiten el normalizado. El normalizado, ¿está bien? Nada más. Recuerda que las OLAP obtienen su fuente de datos de aquí. O sea que ellos utiliza una base de datos normalizada. Si tú vas a normalizar la NoSQL, entonces ya se perdería la filosofía de la base de datos NoSQL, que son lo contrario de ellas. Lo contrario, son diferentes. ¿Ya? No las puedes normalizar las NoSQL, porque si no, si las normalizas las volverías relacional también. Ese ya qué chiste tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque la normalización indica que, por ejemplo, cada tabla debe tener sus propias columnas. Solo columnas que tengan dependencia funcional completa con su llave primaria. Entonces, ya no podrías crear un documento en la NoSQL si usas esa regla de normalización en la que puedes colocar un arreglo de datos dentro de otro. Por ejemplo, en un documento hablar de personas y a la vez hablar de sus funciones o de sus cargos, que en el modo relacional serían 2 tablas relacionadas y aquí en el no relacional lo puedes manejar en un solo documento dentro de una sola colección. ¿Está bien? Entonces, si tú normalizas las no SQL, pues le quitas la filosofía principal, que es justamente el no utilizar un modelo estructurado relacional de la base de datos SQL. ¿Ya? Al contrario, en vez de eso, trabaja de 4 maneras. Por columnas, familia de columnas, modografos o, o grafos, ¿no? Por documentos o por clave valor. El MongoDB suele trabajar por documentos. ¿Ok? Son diferentes. Son diferentes. Son un tipo de modelos diferentes. Este es el modelado, entonces. Este es el modelado de datos. Este es un modelado. Estos son sus modelados. Aquí el modelo de estos, de las SQL, todos nace a partir del modelo entidad-relación o modelo relacional. ¿Ok? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Sí? Todo bien. Ok. Propiedades ACID. ¿Cuál trabajaremos nosotros? El document. Sí, el document. Sí, el que hicimos la semana pasada. La semana pasada creamos documentos. Y si ustedes ven su carpeta data en la unidad C, que debe estar ahí, ¿no, chicos? En su máquina. Y su carpeta DB, ahí están los documentos. Dice colección, 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 colección. Dice un montón de colecciones, index también hay. Y ahí están las colecciones que hemos creado, las poquitas que hemos creado la semana pasada, que seguramente fueron 4. Ahí están los documentos y ahí lo puedes ver. MongoDB trabaja de esa forma, con documentos, por eso que necesita su carpeta data y su carpeta DB. Si no, ¿dónde guarda sus documentos? Estamos. Se parecía mucho a llave valor. En llave valor son solo 2 columnas, pero la segunda columna, que dice la columna value, ya es un arreglo. O sea, el valor puede ser un arreglo de valores, o un solo valor, un arreglo de valores, o un documento dentro inclusive. Pues todos están con una clave, una key. Claro, se parece mucho en el documento con key value, porque finalmente se dice, y según vimos la definición la semana pasada, las key clave cuando las asocias o le pones un documento, ya se convierte en documental también. Es como que los dos están
ligados uno con otro, porque los documentos también tienen IDs, un Object ID, que viene a ser como una clave, un key, ¿verdad? Algo así era, nombre Denis, nombre dos puntos Denis. Esa es la forma de pasarle campos y un valor a campo, algo así. Claro, si tú solamente pones un, un solo valor, es un valor que ya está asociado a una clave, en key value. Pero ese valor puede convertirse en un arreglo. Puedes poner nombre, apellido, dirección, teléfono, todo entre llaves se convierte en un solo valor, ¿verdad? Pero cuando haces eso, ya estarías trabajando pues tipo documento. Entonces se decía, ¿no?, que las key values se pueden convertir en documentales también si es que los valores son documentos, ¿ya? Okay. Pero nos centramos en documentales, que es el modo como estamos trabajando en MongoDB. La propiedad es ACID, atomicidad, C de coherencia, I de aislamiento y D de durabilidad. Que dicho sea paso, en inglés también coincide. Es las pocas veces que un acrónimo coincide tanto en español como en inglés. Atomicity, consistency, isolation, durability. ¿Okay? Coinciden las siglas, ¿no? RDBMS, Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales. Gold Standard, ¿no? Pues sí, estándar para ellos. El ACID es un estándar para los relacionales. Y el tipo base, que dice básicamente disponible, ¿no? Es, bueno, dice usado en muchos no SQL systems, en muchos sistemas no SQL. Cada uno maneja. Es que la atomicidad no es parte de la base de datos no SQL, porque si tú aplicas la atomicidad, ya le quitas la flexibilidad a los documentos, y esa no es la idea. Atomicidad dice transacción se ejecute por completo o no se ejecute en absoluto, ¿ya? Coherencia requiere la confirmación de las transacciones, la confirmación ahí que se requiera. En aislamiento nos dice que requiere que las transacciones simultáneas se ejecuten por separado. Y en durabilidad se requiere de capacidades para recuperación o recuperación por fallas. Bueno, esas son las propiedades así, que son las que cumplen la base de datos relacionales. A ver si nos explican de las no relacionales por acá. No, 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 no. Se olvidaron de ello. Pero de repente en el siguiente sí. En el siguiente diapositiva. Estado sólido y consistencia eventual. Eventualmente consistente, ¿no? Básicamente disponible. Estado sólido, soft. ¿Sí? O sólido no, ligero, ¿no? Y porque sólido es solid, ¿no? Soft es más como si ligero, algo así. Y eventualmente consistente. Bueno, son las propiedades de la base de datos no SQL o de los sistemas no SQL. En cuanto a rendimiento, la base de datos relacionales depende de un subsistema de disco y por ello o por ende este enfoque necesita la optimización de las consultas, índices y estructura de tablas para alcanzar el máximo rendimiento. Bien. Ok, ¿qué dice aquí? Entonces, ¿cómo lo interpretamos esto? Depende de un subsistema de disco, o sea, depende mucho del almacenamiento en el disco, ¿verdad? Por ende, este enfoque necesita la optimización de las consultas, que las consultas estén optimizadas totalmente, estén correctamente eh, diseñadas, las consultas, ¿no?, hacia los datos que están almacenados en el disco de almacenamiento. Se usan índices, es decir, que los datos están indizados, ordenados por un índice, ordenados y agrupados por un índice, o varios índices, porque sabemos que hay índice de ordenamiento y índice de agrupamiento. Y estructura de tablas, entonces basado en tablas, ¿no? A ver, en las bases de datos no relacionales, el rendimiento se asocia al tamaño del clúster del hardware, la latencia de red y la aplicación.
¿no? Que ya no depende tanto del disco de almacenamiento. Como suelen ser documentos, entonces depende mucho de la parte de hardware, dice también, ¿no? Y de la red y la aplicación. Esto no significa que los índices no sean importantes. Sin embargo, en este escenario la prioridad de performance es más por sus atributos y componentes del escalamiento horizontal. El escalamiento es crecimiento, ¿verdad? Sí existe índices en el modelo NoSQL o en el sistema NoSQL. Están las documentos, pero están indizados, están llevados por un ID, un identificador, pero no son gravitantes, en este caso como en el modelo relacional, que las relaciones están basadas por medio de estos índices. ¿Está bien? Sino los atributos y componentes de crecimiento son los que mandan aquí. Los mismos atributos, ya no tanto las llaves o los índices. Escalado. La base de datos relacionales escalan su capacidad de computación del hardware. Escalan, crecen, ¿no? Crecen. Este escenario disminuye la congestión en soluciones OLTP y OLAP, separándolas en dos instancias para disminuir el tráfico y que no afecte el ambiente de producción. ¿Está bien? Mientras que las bases de datos no relacionales pueden particionarse mediante el uso de arquitectura distribuida para aumentar su rendimiento debido a que sus patrones de acceso son escalables. Bien, pueden dividirse o particionarse o distribuirse mediante el uso de arquitectura distribuida. ¿Ya? Se distribuyen. Recuerda que el tercer punto del teorema de Cap, que era tolerancia a la partición, no lo mencioné como uno de los puntos débiles de la base de datos NoSQL, al contrario, es uno de sus fuertes, ¿no? Sí. Ya que el crecimiento también es horizontal, es decir, los datos crecen más flexiblemente que en el modelo relacional, que es vertical, hacia abajo van creciendo, ¿no? No pueden ancharse, por decir así, las columnas. Cada columna mantiene una definición, una estructura, y se respeta esa estructura y tipo de datos que mantenga, no se puede cambiar. En el no SQL sí, puedes ingresar datos diversos en cada documento de una colección, por eso que el crecimiento es horizontal. Terminologías. Miren, en el lenguaje SQL, ¿cómo se llama? En MongoDB, ¿cómo se llama? En DynamoDB y en Cassandra también tiene otro, ¿no? Porque nosotros estamos teniendo MongoDB. La tabla de SQL en MongoDB es colección. DynamoDB también lo trata como tabla y Cassandra también como tabla, pero no la misma tabla que en SQL. No es lo mismo. Sommer le llama tabla, pero no lo estructura igual. La fila, una fila de una tabla en SQL representa un documento en MongoDB. ¿Ok? En DynamoDB elemento, y en Cassandra se le llama fila. Cassandra prácticamente se parece mucho al SQL, ¿no? En la terminología, no en la forma. La columna en MongoDB son campos. Bueno, los documentos pueden tener campos. En DynamoDB se llama atributos. En Cassandra también se llama columna, al igual que en SQL. La clave principal en SQL para MongoDB se llama un Object ID. El Object ID de un documento es la llave primaria para ese documento, según MongoDB. Dynamo también se llama clave principal y Cassandra también. En MongoDB también llamamos índice a los índices de SQL Server o SQL, pero SQL, no tanto SQL Server cualquiera. Índice secundario Dynamo, DB y Cassandra también se llama índice. ¿eh? Más diferencia hay en MongoDB con respecto a la base de datos SQL que los otros, ¿no? Hay más base de datos, hay bastantes. Claro que sí. Sí los mencionamos también la semana pasada. ¿no?
Al concluir la lectura del tema, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia existe entre una solución OLTP y OLAP? ¿Cuál es la diferencia entre OLTP y OLAP, chicos? Según sus propias palabras, a sus palabras, ¿cómo sería la diferencia entre una base de datos OLTP y una base de datos OLAP? ¿Alguien se acuerda de la diferencia, muchachos? OLTP para consultas diarias, ¿ok? Transacciones, operaciones diarias, ¿no? Y la OLAP para tráfico pesado de datos, ya, para análisis, ¿no? El análisis de datos. Pocas transacciones, OLTP, pocas transacciones, OLAP, perdón, OLAP, que he puesto OLAS. Pocas transacciones, así es, muy bien. Y en cambio la OTP, muchas transacciones, ¿no? Sí, OLAP, sí entendí. Muy bien, chicos. Ok, sigamos entonces. A ver, ya. ¿Qué diferencia? Ya lo vimos, ¿no? Básicamente eso. ¿Qué aplicaciones tienen estas soluciones? Bueno, esa la respondo yo mejor. Las OLTP, las comerciales y las OLAP no comerciales, o mejor dicho, no hechas a medida. O sea, sí se le puede hacer un software a medida para OLAP, pero el mismo SQL Server, por ejemplo, Oracle, MySQL, ya tienen herramientas para hacer análisis de datos. No tienes que crear un sistema nuevo para OLAP. Para las OLTP sí, no existe sistemas de SQL Server para OLTP. Lo que existe es el servicio de base de datos, por ejemplo, y todo lo demás. Pero las aplicaciones OLTP las tienes que crear tú, las creas, ¿no? Mediante un proceso de desarrollo de software, que es lo que estás estudiando en análisis de sistemas y en lenguaje de programación, estos dos cursos que van de la mano. En cambio, la SOLAP solamente adquieres paquetes de aplicaciones de estos servicios. SQL Server tiene, por ejemplo, el Business Intelligence, que lo trabaja con Visual Studio, ¿verdad? Así se llama su aplicación para inteligencia de negocio y hacer base de datos OLAP. La base de datos OLAP se crean a partir de las OLTP, pero también se planifican. Ok, chicos, vamos con lo siguiente. Conclusiones. Un sistema de gestión de bases de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. ¿Ya? La base de datos SQL no cumple con el esquema entidad-relación. Ya sabemos eso. En sistemas distribuidos no SQL es imposible garantizar a la vez la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a particiones. Sobre todo la consistencia, como les dije. Claro, porque son distribuidos, ¿no? Más bien, a las particiones sí, porque es distribuido. Ahí está su mayor fortaleza, creo yo. Si pierde la consistencia, obviamente la disponibilidad también se va a quedar afectada, porque no puedes mantener disponible una base de datos que no es consistente, ¿ya? Que no devuelve datos iguales, o no te devuelve datos erróneos, o no te avisa, o simplemente te devuelve a contrario de datos erróneos. Entonces, ahí, si vaya en la consistencia, la disponibilidad va a tener que detenerse por un buen momento hasta que se cumpla el mantenimiento. Como siempre le colocamos referencias bibliográficas para que ustedes puedan buscar información ahí. Entonces, alguna vez que desean ampliar un poco la lectura, ahí tienes libros y páginas web. Siguiente tema. Recuerden que la próxima semana viene la parte fuerte del curso, o empieza la parte más fuerte del curso, donde vamos a escribir mucho más código, vamos a ingresar más ya al lenguaje no SQL, y se viene el examen ya, primer examen caso laboratorio 1, ¿ah? Ya estamos tercera semana, ya se está sacando los primeros exámenes, ¿ok? Así que ahí repasando, chicos, los temas, ¿ya? Aquí nos habla de qué es MongoDB. Ya sabemos que es MongoDB, pero vamos a ver qué nos dice. MongoDB, nombre Mongo, tipo DB.
Me pregunto por qué le han puesto Mongo, ¿no? ¿Qué significará? ¿Qué tendrá de especial la palabra Mongo para los creadores? Obviamente que no es en español, ¿no? Porque si fuera en español sabemos qué significa Mongo, al menos aquí en Perú, ¿verdad? Debe ser de China. No nos cuenta la historia. ¿De dónde se creó MongoDB? A ver si nos contará o no nos contará. Vamos a ver si nos cuenta, ¿ya? Y si no, lo buscamos en internet. Es relativamente nuevo, ¿ah? Nuevo. En la semana 6 sí, pues ya les voy avisando, porque después no me digan, ¿que hay examen? No. Ya saben que se acerca la semana 6, estamos en semana 3. ¿Ya? Me asustaste. Sí, pues puede ser que la próxima semana ya empezamos con la parte dura del curso, ¿no? Que es el lenguaje en sí, con MongoDB. No, yo no soy malo, al contrario, les estoy avisando. Algo suave. Ajá, no, sí, depende. Pues no vamos a ver cómo vamos en el curso. Viene Semana Tranca. Ah, primero viene Semana Santa. Esta semana creo que no hay exámenes, no hay clases. Para nosotros sí, porque Semana Santa creo que es solamente viernes, sábado y domingo, ¿no? Esos días además no hay clases. O más que nada el viernes, porque sábado y domingo sí es normal, ¿ah? Así que es normal. Nosotros sí tenemos clase porque nos toca martes. Y martes santo sí se trabaja. Así que normal. No, ¿por qué utilizamos MongoDB? Ventajas, desventajas, características, arquitectura, estructura, introducción. No, ya sabemos, ¿no? Ah, creo que esta es la unidad 2. Vamos a ver. Sí, por fin, ya llegamos a la segunda unidad. Unidad 2, donde ya trabajamos exclusivamente con MongoDB. O sea, aquí el protagonista ya es MongoDB exclusivamente. Tema 5 que es MongoDB. Estamos perdón, unidad 2. Por fin avanzamos de unidad. Entonces las capacidades a lograr también cambian, ¿no? Que ustedes puedan implementar el gestor de base de datos MongoDB. Ya vieron cómo se instala, ya saben activarlo, ya sabemos cómo utilizarlo. Solamente falta aprender su lenguaje y configurar el entorno de trabajo. Introducción. Es una base de datos no SQL, es decir, no relacional, de código abierto. De código abierto. Este tipo de soluciones se basan en el principio de almacenar datos, en estructuras tipo llave-valor. Ah, mira, ve, también usa el tipo llave-valor, pero se enfoca en que los valores de las llaves o colecciones son de estructura tipo JSON, documento. Es una mezcla entre documental y key value, ¿no? Porque dentro del documento está el key, ¿no? Está el object ID. Solo por eso. Los documentos JSON son los documentos, ¿no? Los tipos, estructuras tipo JSON. Los documentos son colecciones o son parte de las colecciones. Las colecciones es la parte lógica y el documento es la parte física, o sea, lo que tú ves son documentos, lo que no ves son las colecciones. Es lo mismo que una tabla de repente, ¿no? La tabla es la parte física, tú ves los datos en tablas, en ese puede ser, pero internamente la parte lógica no hay tablas, internamente hay páginas. ¿Ya? Aquí, lo que ves físicamente son los documentos, pero en la lógica estos documentos están agrupados por colecciones. Pero tú no ves la colección en sí, tú ves los documentos de cada colección. Bien, es el inglés. Vean qué importante es aprender inglés, ¿ah? Expressive Query Language, lenguaje de consultas expresivo e índices secundarios, así, ¿no? Es expresivo, está basado en expresiones y las expresiones son parte de las estructuras de datos de un lenguaje de programación. Entonces aquí básicamente se maneja por funciones, que es parte de las expresiones de un lenguaje de programación orientado a objetos. Fuerte consistencia, strong consistency, dice ahí, MongoDB. Integración y gestión de empresas o empresariales, Enterprise Management and Integrations, ¿no? Flexibility,
flexibilidad, altamente flexibles. Escalabilidad, o sea, crecimiento y performance. La escalabilidad o crecimientos horizontales. Always on, siempre disponible. Global deployments, despliegue global. O sea, que está en todo el mundo. ¿Ya? MongoDB está en todo el mundo. Es el más usado de todos, me parece. ¿No? Es el más usado de todos. A ver, vamos a buscar la historia, a ver, rapidito. ¿Quién creó MongoDB? ¿Quién cuenta la respuesta antes que yo? Ahí está, ya la encontré. Acá le pongo la respuesta en el chat. MongoDB fue fundada en el año 2007. Cuando una tecnología o una aplicación es fundada en un año, no quiere decir que ese año ya es conocido en todo el mundo. La creas, pero pasa varios años todavía para que el mundo la conozca como tal. Es como Java. Java nació a inicios de los años 90, el proyecto fue fundado a inicios de los años 90, pero cuando realmente se hizo ya popular Java en el mundo, ya a finales de los 90, casi 8, 7, 8 años después, ¿ya? Por Dwight Merriman, Elliot Horowitz y Kevin Raya, el equipo detrás de DoubleClick. Y DoubleClick es una compañía, ¿no? En octubre de 2007. Aquí otro dato, vamos a ver. Es un dato que rápidamente puedo recolectar de Google. Ya podemos decir quién creó Java, ¿no? Y por qué se llama Java. También hay historia con eso. El desarrollo de MongoDB empezó en octubre de 2007. Ahí está, por la empresa de software 10Gen o Tengen, ¿no? Inc. Para llamar MongoDB Inc. Ah, no. Claro. En 2009 MongoDB fue lanzado como un producto disponible bajo licencia de código abierto AGPL y también disponible bajo licencia comercial de fabricación. 2 años después. Ya ponle ahí 2 o 3 años más para que recién se haga conocido. Y unos 2, 3 años más para que recién se expanda. Es muy nuevo, está jovencito, está niño todavía. Del inglés humongous, enorme. Mongo, mongoose, human goes, ¿no? Human goes. Le sacaron ahí el mongo, pues. Claro, está bien, enorme. Base de datos enorme. Bueno, tiene lógica su nombre, ¿no? Porque soporta, pues, base de datos, o volumen de datos enormes, muy grandes, para aplicaciones que pueden ser usados por muchas personas a nivel mundial. Entonces, tiene que ser enorme, ¿no? Moon the Monster, no. Monster Go, no, 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 no. Hop. Ese Human Goals, enorme. Cuando conociste Java, pensaste que era solo para juegos. Ah, sí, también, ¿no? Porque Java viene hay una aplicación que es Java justamente, que es para correr juegos, ¿no? Pero ya entonces ya viene incluido en toda la página web. Ya viene incluido con la tecnología Java. USA, a ver, la gran pregunta, ¿qué país es? No dice. Utiliza un modelo de datos orientado a documentos, perdón, a documentos. Ya. Sí debe ser Estados Unidos, pero vamos a buscar la respuesta. A ver, salió MongoDB, a ver, me cuenta la historia, pero no dice el lugar. Yo creo que es Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, por acá lo estoy leyendo. Porque habla de reportes de diarios de Estados Unidos como el New York Times o el Wall Street Journal, quienes fueron los primeros a reportarlo. Y Estados Unidos no te va a reportar nada que no sea de ellos primero. Confirmado, es de Estados Unidos.
¿ok? Es de USA. Así es, tiene poca cosa, MongoDB. Yo pensaba que era de China al principio, antes pensaba que era chino, pero no, no es chino. Por fin algo que no es China, ¿no? Últimamente todo es chino. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿por qué es bueno utilizar MongoDB? Mm. Sí, me parece ruso polaco, ¿no? Parece. O alemanes. Europeos en sí, ¿no? Bueno, son gringos, son yanquis. Peruano, Algún día en Perú crearemos algo de tecnología que sea mundial. Mientras pirata puede ser, ¿no? Pero está difícil. Aquí en este país falta ciencia. Ay, si antes nos hablaba de ciencia, ahora menos. Falta mucho para eso, sí, pues. Así es. Mejor sigamos con el tema, ¿ya? No reneguemos. Al tener una gestión de datos no estructurada, cada vez más grande y compleja, el NoSQL se posiciona como alternativa de solución, por supuesto, ya que NoSQL es un tipo de base de datos que puede manejar y ordenar los datos desestructurados, o simplemente no estructurados, ¿no? Desordenados y complicados, ahí está, ¿no? Se ve como un poco desordenado, sí. Tiene un desorden, pero a la vez no lo tiene. O sea, te lo desordena, pero a la vez es un desorden ordenado, por así decirlo, ¿no? Estoy desordenado, pero sé dónde están mis cosas, por decir así, ¿no? Ya, desordenado no quiere decir descuidado, por si acaso. No, no sigue un orden tan rígido como las SQL. Complicados. Puede ser, sí. Conforme avancemos vas a ver que por ahí te vas a marear un poquito con el lenguaje, pero al principio sobre todo que no estás acostumbrado. Los datos desestructurados que se generan día a día deben gestionarse en tiempo real. ¿Ah? Por ello es importante que esté siempre always on, ¿no? Siempre disponible. Ventajas y desventajas. A ver, ventajas del MongoDB. Aquí ya hablamos exclusivamente de MongoDB, ya no de la base de datos no SQL en general, solamente de MongoDB. Plataforma de datos distribuidos. Modelo de datos flexible. Desarrollo rápido e interactivo. TCO reducido. Vamos a ver qué significa el TCO luego, imagino. Conjunto de características integral y, bueno, forma una comunidad. Ahora que es código abierto, y cuando es código abierto, se forman comunidades ahí, ¿verdad? Como en Linux, por ejemplo. Desventajas, sentencias SQL que no las usa, ¿no? No usa las sentencias SQL. Adolece interfaces gráficas, aunque tenemos el Compass, sí, recién, ¿no? Pero en sí adolece de interfaces gráficas. Y falta de estandarización entre las diferentes bases de datos. Falta que haya un estándar también. Ahora, esta característica, más que de Mongo, ya habla de todos, ¿no? Son muy diferentes de repente uno con otra, no hay un estándar como las de SQL, que todas usan el mismo lenguaje y trabajan prácticamente igual, con de repente un 97% de parecido en las sentencias entre Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL y todos los demás, en uso del lenguaje SQL, cosa que en el no SQL puede ser variante. Consultas ad hoc, dice aquí, consultas ad hoc. Aquí en características de MongoDB, ¿no? Imagino que eso posiblemente MongoDB. Soporta consultas ad hoc, consultas query, las query, ¿no? Una asocia query con SQL, no, consultas puede ser en cualquier lenguaje, por si acaso. Usa índices, indexación, perdón. Replicaciones de datos. Balanceo de cargas, load balancing. Almacenamiento de archivos, almacenamiento de archivos extenso o largo, ¿no? Agregación, aquí está agregación. Ejecución de JavaScript, no hay ninguno por acá. Más bien aquí dice escalabilidad horizontal o crecimiento horizontal y alta performance, ¿ya? Vemos que también trabaja con JavaScript, es orientado a web.
El MongoDB Query Language MQL, ya miren, o el lenguaje de consulta. Tenemos ahí una definición más propia del MongoDB. El MongoDB Query Language o lenguaje de consultas de MongoDB o lenguaje de consultas de MongoDB, ¿no? Por algo la M. Lo posee un lenguaje de consultas. Si ya lo hemos visto un poco la semana pasada. Create Collection, por ejemplo, ¿no? Insert, Save, es parte de su lenguaje, es su comando. Modelo de datos de documentos, Document Data Model, es el que está basado en documentos JSON. Y capa de almacenamiento, Storage Layer, capa de almacenamiento. Es amplio este tema, ¿eh? Y ya van a ser las 4 y todavía no lo termino. Bueno, un poquito la estructura en inglés de MongoDB. ¿Ya? Escucha cómo son como archivos. El archivo primario, que es privado, uso exclusivo para el programa. El archivo de datos secundarios, que es exclusivo para el programa. Y puede haber más de uno, mira, ve. Más de un archivo secundario, pues tienes el 0, tienes el 1. Este es el paquete de replicación de MongoDB, digamos. Internamente, perdón, MongoDB trabaja así, mediante estos archivos de sistema. ¿Ok? Ahora, trabaja mediante IPs públicas para las conexiones desde Internet, para la comunicación con las aplicaciones que utilizan. Y eso está basado más que nada en la web, como puedes ver, en redes web, en redes de computadora, ¿no? ¿Qué diferencia hay un primario y secundario? Como toda aplicación o todo sistema o todo software, cada vez que se instala, guarda sus propios archivos de funcionamiento, archivo de sistema, y siempre lo guarda en una unidad privada. Esto también lo hace SQL Server, también tiene un archivo de datos primario y un archivo de datos secundarios. Los secundarios suelen ser para uso del usuario. El primario también, pero el primario ya viene en una parte ocupada en su espacio de almacenamiento por archivo de sistema, mientras que los secundarios vienen totalmente libre. Es como tu unidad C y tu unidad D. En la unidad C, el sistema operativo lo toma para sus archivos de sistema y las otras unidades que tú puedes crear al formatear tu disco duro o disco de estado sólido, ya queda para uso exclusivo tuyo. ¿Ok? Así es. Y puedes crear varias particiones. Dice secondary 0, secondary 1. Bueno. Y la parte de usuario, digamos, la parte externa, está basado en red, en nubes. Es por ello que MongoDB es una base de datos especializado en aplicaciones móviles y web, sobre todo. Sigamos por acá. Cada registro o conjunto de datos se denomina documento, es parte de su estructura. Documentos, ¿no? Cada registro o conjunto de datos. Es decir, cada fila de una tabla. Un registro es una fila de una tabla en el relacional. Aquí no existen tablas, existen documentos y colecciones. Entonces, estos documentos se agrupan en colecciones. ¿Ya? Es un agrupamiento lógico. Tú ves los documentos, pero no ves la colección. Pero sabes que están agrupados por colecciones. Equivalentes a tablas de la base de datos relacionales, ya dijimos, ¿no? Sin estar sometidos a un esquema fijo de tipo tradicional. Claro que sí. Las tablas ya tienen una estructura y los datos o filas o registros que se interesan tienen que respetar esa estructura. Aquí la colección solamente es un agrupador de documentos, nada más, para agruparlos o identificarlos de una manera en la base de datos. Pero cada documento puede tener una estructura flexible. No es que la colección venga con una estructura definida como campos, columnas y o tipo de datos. O restricciones como constraints, por ejemplo. Aquí no. La jerarquía en MongoDB, a diferencia de los sistemas gestores de bases de datos relacionales, no se utiliza tablas, ni filas, ni columnas, sino documentos con estructuras flexibles, ¿no? Entonces tenemos aquí el servidor, que contiene el motor de almacenamiento.
Aquí creamos la base de datos. La base de datos se compone de colecciones. Las colecciones se compone de documentos. Y dentro de los documentos hay campos. ¿Está bien? El servidor es el MongoD, el server, el que corremos primero para abrir el cliente. En el cliente creamos la base de datos. ¿Ya? La base de datos. En la base de datos creamos colecciones. Las colecciones, al insertar datos, crea documentos. Las guarda en documentos y los documentos tienen campos. Así de sencillo, chicos. Aprendido de memoria esto, por favor. Para el examen 1, ¿ya? Ustedes pueden. Ejercicios. Al concluir la lectura del tema, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es un CRUD? Pues ni siquiera nos ha hablado de CRUD. O sea, la diapositiva no, yo le he mencionado CRUD, ¿no? ¿O sí mencionó CRUD? Creo que sí, por ahí, ¿no? Una vez. Pues ya sabemos qué es un CRUD. ¿Qué es un CRUD, chicos? Crear, C de create, R de read, que es leer, U de actualizar, update, y D de eliminar, delete, o drop también puede decirlo, ¿no? Delete, pero más orientado es, claro. Ojo, no son las siglas de los comandos SQL, no, son las operaciones básicas, nada más. Ahora, el lenguaje SQL, pues, ¿cómo hace el create? Depende del nivel. Si hay definición de datos, ese create sí se llama create. Ese read, que es lectura, se llama show, ¿no? Aunque el SQL Server no lo tiene como un procedimiento almacenado. Ese U de update se llama alter, y ese D es de delete, pero en el nivel de definición es drop. Pero a nivel de datos, sí, create no es create, ahí es insert. Read, la lectura lo hace con select. El update sí se llama update y el delete sí se llama delete. Así, esas son las operaciones básicas. Ahora, pero el MongoDB no usa el lenguaje SQL. Y entonces ustedes siguen asociando el CRUD solamente con el lenguaje SQL, chicos. Pero el CRUD son las operaciones básicas. Es como te pregunto, ¿cuáles son las operaciones básicas en las matemáticas? Sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿verdad? Esas son las 4 básicas. Exactamente. Ahora, aquí dice CRUD, pero en MongoDB, ¿cómo es el CRUD? Ya tienes, por ejemplo, el use. Para definición de datos tienes use. Para crear una base de datos. Y para crear una tabla o una colección tienes create collection. Ahí está, por ejemplo. En read, que es leer, ahí sí usamos show. Show DBS. Show collections. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? La semana pasada lo usamos, ¿sí o no? Claro. Ah, ya. Ahora falta completar el you, el update y el delete. Aunque sí hicimos, pero drop database. Sí, le mostré el drop database la semana pasada. Nos falta el update. Claro, algo, ¿no? ¿Esto cómo están las PPTs? No, todavía sí, pero en la siguiente, en la próxima semana van a aparecer. Ahí van a aparecer en la próxima semana en las diapositivas y también lo vamos a hacer en el laboratorio. Aquí ya avanzamos un poco la semana pasada. A veces hacemos un poquito más hoy día para acostumbrarnos y la próxima semana viene lo fuerte. La próxima semana sí viene lo fuerte, ¿ok? Listo. Y sabemos que es CRUD, las 4 operaciones básicas en base de datos. En general, en general. ¿Cuáles son las funciones de creación en MongoDB? Ah, pues ya dijimos, ¿no? De eliminación, actualización y lectura, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Lo raro es que lo pregunten aquí, que aquí lo pregunten, ¿verdad? Pero en ninguna diapositiva te lo he enseñado todavía. Esta pregunta debería estar más adelante. Bueno, bueno. Pero al menos lo mencionamos y llegamos a hacer un laboratorio chiquito siquiera. Conclusiones, mira, y aquí recién lo menciona. El término CRUD, esto, la pregunta debió estar después, ¿no? Siquiera. El término CRUD hace referencia a un acrónimo en el que se reúnen las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales de las aplicaciones persistentes en sistema de base de datos. Create, que es crear registros. Read, leer registros. Update, actualizar registros. Y delete, borrar registros. Create, read, update y delete. Los DDL versus los DML. Ya, claro. Claro que sí. ¿Está bien?
CRUD. Referencias bibliográficas. Y vamos con el último tema que es rapidito. A ver si alcanzamos a hacer un poquito más algo hoy día en MongoDB. Tema 6. Así es, Denny. Eso es en el lenguaje SQL, ¿no? DDL, create, alter, drop. Y DML, insert, mostrar, actualizar y eliminar. Ojo que estos nombres son parte de... A que DML está poniendo mostrar, usted eliminar en español. Y lo demás lo ha puesto en inglés, Denny. ¿No? Estas palabras se pueden repetir en el MongoDB porque no es que sean exclusivas del SQL, o sea, son palabras que se utilizan en el lenguaje popular, en el lenguaje común, en el idioma inglés. Son palabras que se usan en el idioma inglés, entonces es normal que un lenguaje quiera llamar pues a su comando de actualización, actualizar, ¿no? ¿No crees? Obvio, o de insertar, insert, ¿no? Lo va a llamar así. ¿Qué otra palabra existe en inglés? Nada, pues. La coincidencia es por eso. Claro, hemos visto que existe un create en MongoDB, así en SQL, pero es porque create es un término normal en el idioma inglés. Data Definition Language, DL, y Data Manipulation Language, DML, así es. Muy bien, Denis está estudiando, está repasando su SQL. Vamos a ver el entorno de trabajo de MongoDB, unidad 2. Bueno, ya hemos visto el entorno de trabajo, ¿no? A ver, ¿qué nos muestra nada más? Hoy sacamos algo interesante. Herramientas, instalación, configuración, consola y trabajo. Esto no debió estar al principio, creo yo, ¿no? Bueno, estamos implementando el motor de base de datos MongoDB y configurar el entorno de trabajo. Sí, ahora nos dice que ya lo hicimos. Introducción, MongoDB. Nombre, Mongo. Tipo, es una base de datos. Dice el logo es como una hojita, ¿no? Es una hojita. Uh-huh. ¿De qué será esa hojita? No sé, pero es una hojita. MongoDB, Database Tools, son herramientas. Mongo Connector BI, conector de base de datos, perdón, de Business Intelligence. Yeah. Entonces MongoDB también hace Business Intelligence. Es un eucalipto. Sí, tiene que ser un eucalipto. ¿No? Mongo Compass. Ese sí tenemos instalado, Mongo Compass. MongoDB Shell, también lo tenemos instalado. MongoDB Shard, ese no. MongoDB Command Line Interface, CLI. Sí, ese, en el CLI lo tenemos, creo que tenemos el CLI más que el shell. ¿Ya? El resto se puede instalar desde la página de Mongo, va buscando y va descargando las demás herramientas. Así como en SQL Server, no todas las herramientas te vienen con el instalador. Tienes que irlas buscando o irlas descargando e irlas instalando poco a poco. ¿Ok? Veamos. Mongo debe estar disponible en dos ediciones, el servidor Community y Enterprise, si ya sabemos. Existe un servicio en nube de MongoDB que no requiere de gasto de instalación, que pueden evaluarse en el modo de evaluación. Ahí está, pues, ¿no? Instala Mongo Community Edition en Windows. Eso lo hicimos. La ubicación por efecto de los archivos de MongoDB se almacena ahí, ¿no? En el archivo del programa, la unidad C. Lo que yo le puedo decir que se guarde en otra unidad, por ejemplo en la D. En el proceso de instalación, el instalador ofrece la opción específica de la ubicación de la base de datos y archivo de registro del sistema. El archivo de configuración mongo.cfg contiene las ubicaciones de la base de datos y los archivos de registro. Bueno, datos adicionales de Mongo, ¿no? Cabe resaltar que el instalador de MongoDB crea el archivo de manera automática. A continuación, una vista del contenido con información por default. Bueno, para leer eso está bravo ahorita. No veo nada. Para iniciar MongoDB debe accederse a la carpeta de instalación. Ya está, pues obvio, mongo.exe. Sí lo sabemos, ya lo hemos hecho. Ya cargan las librerías de Mongo, ¿no? Consola de trabajo. Bueno, aquí menciona recién unos comandos que ya lo trabajamos la semana pasada, ¿no? Show DBs.
Use test, show collections, Predi no lo hemos usado, lo usamos ahora más ratito. ¿Está bien? Ahí vemos esa forma. Tipo de datos. Ajá. Los tipos de datos que en realidad no lo mencionamos tanto, ¿ah? Cuando le insertamos valor a un campo ya adquiere tipo de dato. String, textos, integer, numéricos, boolean de tipo lógico true false, double de tipo numérico con un punto flotante, array de tipo arreglo, ¿ya? Los arreglos, timestamp tipo de dato de tiempo, date tipo de dato fecha u hora, object tipo de dato para documentos incrustados, object ID tipo de dato para almacenar la ID del documento, que normalmente lo utiliza el Mongo, y binary tipo de datos para almacenar binarios. Miren, maneja también tipo de datos muy similares a los de lenguajes de programación. Más que parecido al lenguaje SQL, sino más que nada al tipo de lenguaje de programación, ¿no? Pero cuando creamos la colección usuarios la semana pasada, no indicamos al tipo de datos de las columnas, de los campos, ¿no? Pusimos nombre y contraseña, ¿se acuerdan? No le pusimos. Entonces, ¿en qué momento se asignó el tipo de dato? Pues al momento que ingresé el dato, pusimos nombre, dos puntos, y entre comillas tal, ¿verdad? Automáticamente entre comillas se convirtió en un string. Entonces es intuitivo esto. Intuye el dato que estás ingresando y automáticamente le asigna ese campo o ese tipo de dato al campo al que está asociado, ¿ok? Bueno, ahí sí nos ponen instalación y configuración. ¿Ya para qué? MongoDB está disponible en 2 ediciones, ya sabemos. Existe un servicio en la nube de MongoDB también, ¿no? Listo. Vamos al Mongo. Vamos a MongoDB. ¿Dónde está? Acá, Mongo. Ahorita aparece. ¿Todavía no aparece? Ahí aparece. Bien, me voy a guiar del laboratorio que hicimos la semana pasada, que no lo culminamos mucho. En un momento. Ay, se colgó mi maquinita. Vamos viendo. A ver, ¿qué base de datos tenemos? Show DBS. Fíjense que existe todavía prueba-lab 1. Que tengan esa base de datos ahí. Prueba-lab 1. Todavía debe estar ahí. Sí, muy bien. Ahí está, prueba-lab 1. Ingresen a prueba-lab 1. ¿Cómo ingresó? Use, ¿verdad? Prueba-lab 1. Ingresamos a esta base de datos. Ya estamos dentro de ella. ¿Quieres confirmarlo? Dile db, punto y coma. Ahí te dice que estás dentro de la base de datos prueba-lab 1. Limpiemos la pantalla. CLS. Limpiemos la pantalla. CLS. Con use ingresamos. Así es. Nos switchamos, ¿no? Nos switchamos a la base de datos. Por decirlo de un modo. Bien. Ahora, chicos, lo que necesito es, en este caso, vamos a ver las colecciones que tiene la base de datos. Show Collections. Tenemos cargos, empleados, productos, usuarios, ¿verdad? Son nuestras primeras colecciones las que habíamos hecho. ¿Qué pasó? ¿Cómo limpio la pantalla? Ah, ya, con CLS. Solamente escribes SLS y das enter. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a mostrar
Ya mostramos las colecciones, Show Collections. Voy a darle un poquito más de tamaño a las letras, un ratito, a la fuente para que lo vean mejor. ¿No? Propiedades. Allá. Con las flechitas del mouse, del teclado, perdón, este, puedes ver los comandos que ya habíamos ejecutado antes, ¿ah? Acuérdense. Estoy acomodándome la pantalla. Y se ve un poquito más grande la letra, ¿no? Sí se ve bien, ¿no, chicos? Solo hicieron prueba uno, no tienen colecciones. Cuando escriben Show Collection no les sale nada. No me digas que no. Sí tienen, sí sale. Sí hemos hecho las cuatro. Sí, ¿verdad? ¿Alguno no llegó a crear sus colecciones? Ninguno, todos tienen sus colecciones. Sí, solamente hicimos prueba el guión lab 1 por el momento. La estoy usando de prueba. La próxima semana ya creamos base de datos más reales. ¿Cómo sabe lo que hicimos? Si, no, aquí no, entonces es un CLI. Estos comandos no se guardan. Si quieres guardarlos, seleccionalos, cópialos y lo pegas en Word o en un blog de notas y lo guardas así aparte. ¿Ya? Estos comandos no se guardan. Lo que se guarda es la base de datos. En el disco de almacenamiento está la base de datos creada. Por eso la estamos buscando nada más, la estamos usando nuevamente. Ya. Vamos a ver qué cosa hemos insertado en usuario. ¿Cuántos usuarios hemos insertado? Por ejemplo, ¿cómo puedo ver esto? Le digo bb.usuarios, que es la colección que trabajamos la semana pasada, punto find. Y tenemos dos comandos hechos. ¿Es nuevo? Claro, es una base de datos nueva. El que ya hicimos la semana pasada, María. Le debes tenerla, ¿ya? Voy a completar el laboratorio, el PDF del laboratorio de la semana pasada nada más. Lo voy a completar. No te sale. A mí no te sale. Kevin tampoco. Chris tampoco. No, a ver, espérate. ¿Cómo es esto? No, no. A ver, pese. Yo he creado la semana pasada estas cuatro tablas, pues sí, de colecciones, ya. Si no les aparece porque no lo tienen. Ah, tienes eso, Eliani y ya, tienes uno. Yo hice dos. O están escribiendo mal los nombres. Usuarios. Pues haz show collections para que vean exactamente qué nombres tienen sus colecciones. De repente tú le pusiste usuario y no usuarios. El ID de compás. No, hoy día no usamos el compás. Hoy día no lo vamos a usar. La otra semana o después, ya más adelante usamos el compás. De repente uso el compás para después del examen 1. Ahorita todavía no. Igual estamos usando MongoDB. Porque al final los comandos son los mismos. En Compass y aquí en el CLI son los mismos. Son los mismos comandos. No cambia nada. Solamente cambia aquí con pantallita negra y en Compass con pantallita blanca. Nada más. Ya, chicos. Ahorita no. Además, si ya lo hiciste la semana pasada, el Compass, cuando lo vuelvas a abrir, ya debe haber leído. Simplemente te conectas. Hace clic en conectar. Porque ya debería estar leyendo esa ruta el Compass. Porque ya lo conectaste la semana pasada. No, dale con el mismo código. Ah, ya. Bueno, yo no lo guardé la semana pasada. No sabría decirte si usa el mismo código. A ver, parece que sí. Qué raro. Bueno, recuerden, no es una llave que nosotros hemos creado.
el MongoDB crea los IDs automáticamente de cada documento, los va creando, ¿ok? Los va creando. Al final de cuentas, el ID no lo creamos nosotros. Después les voy a demostrar cómo podemos trabajar nuestros propios IDs. Ahí es diferente, ¿ya? Ahorita es algo que MongoDB está manejando internamente. No es necesario que nosotros lo manejemos. Además, tremendos números y códigos que nos sale. ¿Qué no vamos a aprender eso? Ahora tienes que encontrar la base de datos que había sido creado. Claro, ya hemos creado la semana pasada prueba-lab 1 y dentro hay colecciones. Ya tienes la carpeta, en la carpeta DB, tienes las colecciones, sí. Entonces, haz show collections y aquí te debe aparecer la lista así como yo. ¿Te sale igual que yo? Sí. Y ahí están los códigos de la semana pasada. Mira Carlos, ya les está dando, ahí está. Ejecuten todos esos códigos si es que no tienen las colecciones. Si ya las tiene, ya no lo hagas. No existe prueba-lab 2, Jenny. Solo hemos hecho prueba-lab 1, nada más. ¿Ya? Y si quieres crear un prueba lab 2, escribe use prueba-lab 2 y se va a crear y te va a ingresar automáticamente. Si quieres, si no, quédate con el 1. Ya María, ok. Ahí Carlos te puso los 4 DB. Debe crearte collection, Carlos. Cópialos cada uno o copia uno y vas poniéndolo, ¿ya? Ejecútalo. Solamente cambias el nombre de la colección. Ahí vas a tener las colecciones. También si pueden copiar también el código de la inserción de los dos usuarios, también háganlo para que su compañero lo ejecute y no demoren en escribirlo. Yo no lo tengo guardado. Y ahorita no me lee más que la que acabo de escribir ahorita. Oh, sí, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Ah, mira, te voy a meter leyendo anterior. Ya, a ver. Hagan esto, miren, ahí está, ahí creamos usuarios. Cuando tal vez lanzaste el Mongo muy rápido. Ah, tienes que esperar unos segundos. Cargas el servidor, que espérate unos 5 o 6 segundos y ahí recién cargas el cliente. Ya, aquí está el otro. ¿Ves? Solamente cambia pues el nombre. Usuarios, y el otro es cargos. Ahí está, Create Collection. La C de Collection mayúscula. Primero usuarios, luego es cargos, luego empleados y luego productos. Los 4 que aparecen en la lista. Cargos, empleados, productos. Los ejecutas nada más. ¿Ya? Te faltó eso. Ya vamos a ver. Uy, chicos, ¿ah? Que será a partir de la próxima semana que hacemos lo fuerte, ahora sí. No se me pierdan, ¿ya, chicos? Ya me están asustando ustedes. En todo caso, guarden sus codiguitos siempre. Aquí no hay forma de que se guarde solo, no hay un guardar como. Simplemente lo seleccionas, lo copias y pegas en Word o bloc de notas y listo, ¿ya? No, Alejandro, nadie es tonto aquí. Son cosas que pasan. La semana pasada no tenían el programa listo, no lo hicieron, se les pasó. ¿Qué será, pues? Aunque recuerden, chicos, que para eso las clases se graban. Si ustedes ven que en una clase no hiciste bien los ejercicios, cuando esté disponible, vuelves a ver la grabación y haces otra vez los ejercicios, ¿ya? Trabaja con el terminal y el notepad. Ya está bien, muy bien. Disculpe, no te disculpo de nada, no necesitas pedir disculpas, hijo. Vamos. Ya tienen sus colecciones, ¿no? Ahora voy a ver acá. Hagan esto, inserten el primer usuario. Si quieres pones Ajara o pones con tu nombre y apellido, como gustes, pero que sea un usuario con contraseña 1, 2, 3. Primero, con Save creamos un registro. Ahí estamos haciendo un insert into, pero aquí no existe insert into. Aquí dice Save y sí existe insert, pero primero vamos a hacer este. No lo puedo insertar porque ya existe el documento. O bueno, sí puedo, sí puedo, porque va a crear otro documento, pero sería erróneo crear otro documento con el mismo usuario y con diferente ID de documento. O sea, si yo le doy oyente, lo voy a insertar, pero yo ya tengo un documento con ese usuario, solamente que va a crear otro ID.
Ahí de repente, ahí puede fallar un poco la consistencia, como puede ver, ¿no? En SQL Server, o en el lenguaje SQL, perdón, eso sería difícil de suceder, porque protege mucho sus llaves y datos repetidos, ¿verdad? Por eso no le doy Enter. Ya, dígame, ¿ya insertaron? Sí, ahorita te muestro el segundo. Ahorita les muestro el segundo. Primero hagan el primero. ¿Ya está el primero, chicos? Aunque arriba se vea, porque dice find, ahí se ve el otro. Este es el otro, pedías, pero en vez de save usé insert. El mío, como gustes. El nombre del usuario puede variarlo si gustas. O pones el mismo, no hay problema. Más solamente es una base de datos de prueba. La próxima semana vamos a una base de datos ya más guiado. Listos. Ya. Ahora búscalos. Y para verlos, usas find, así, find. Usas find y te aparece. Los ID, ya, de repente ustedes me dicen que el Object ID no es igual al que yo tengo aquí. El de ustedes es diferente al que yo tengo aquí. No hay problema, estás en otra computadora, estás en otra instalación. No necesariamente va a ser igual. Estás en otro servidor, mejor dicho, ¿ya? El Object ID, eh, sí, no va a ser igual al mío, necesariamente. No creo. Ya, ¿listo, chicos? ¿Les salió? Sí, ¿no? Sí salió. Vamos a insertar otro, a ver. Listo. Vamos a insertar un empleado. ¿Cómo? db.empleado, perdón, empleados, así se llama, empleados, punto insert, ya, insert. Por ahora estamos usando solamente insert. Insert tiene variantes, que ya lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ok? Y ahora vamos a hacer otro, insert. Abrimos llavecita al 123 para que abras tu llavecita. Esa llave, cada llave eh, es un documento. A ver, nombre EMP, vamos a poner nombre guión EMP, los puntitos. Voy a poner mi nombre, pues. Abraham, para que coincida con mi usuario. Abraham Jara Miranda. Abraham Jara nomás. Para que coincida con mi usuario a Jara, ¿no? ¿Está bien? Coma. Vamos a poner aquí, ¿qué podemos poner? Dirección. Los puntitos, comilla. Aquí el nombre. Sí. Usen el nombre de ustedes. Yo puse a Jara como un usuario, entonces Abraham Jara, ¿ve? Para que coincida, ¿no? Para que coincida. Dirección, vamos a poner acá, por ejemplo, Avenida Las Flores, estoy inventando, ¿ya? Tal, SJL, está fue el Urigancho. Ahí está. Comita, vamos a poner teléfono, los puntos, poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 números, un número de teléfono, ¿no? Comita. Yo le hice Enter. Mientras no he culminado el comando, todavía sigue abierto, ¿eh? Coma. Voy a poner, por ejemplo,
edad, puntos 42, que es mi edad. Nada más, cierro llavecita, cierro comilla, cierro mejor dicho llave y listo. Inserté uno, miren, ve. Estoy haciendo inserción simple, ¿ah? Inserción simple nada más por esta vez. Próxima semana ya hacemos inserciones más elaboradas, con colecciones anidadas. Ahorita estamos haciendo colecciones simples. ¿Cómo cambia el línea? Presione Enter. Mientras no le pongas el punto y coma, no has cerrado el comando. Dale Enter y entiende que bajas de línea, pero el comando sigue abierto hasta que des punto y coma. Si puedo pasar el código por acá. ¿Por qué, Carlos? ¿No estás escribiendo conmigo los códigos? ¿Cuál es la diferencia entre insert y save? Que insert tiene variantes y save no. Pero solamente insert y save hacen lo mismo. A ver, se te borró. Vale, lo que estaba haciendo. Ah, ya. ¿Qué estaba haciendo Eliani? Collection escribe bien. No está reconociendo lo que estás escribiendo. Escribe bien. Fíjate bien. DB punto el nombre de la colección. Empleados. Fíjate si tú le pusiste empleado o cómo pusiste el nombre de la colección. Insert, escríbelo bien. Paréntesis y llave con A123. Si es porque has escrito a mal algo. Por ejemplo, Ronnie tiene empleado en vez de empleados. Yo tengo empleados y no empleado. Esos puntos salen solitos. Sí, normal. Está indicando que estás en la segunda línea del mismo comando. Todavía no cerró el comando hasta que no pongas punto y coma. Sí, no hay problema. Aquí, por ejemplo, digo insert, voy a escribir otro usuario, otro empleado. Ahí. Pedías. La idea es luego relacionarlos, pero quiero que estés en cuenta de una cosa. Pero aquí no hay llaves foráneas, como puedes ver. La dirección, bueno, vamos a dejar la misma dirección, el teléfono, acá igual, a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya está. Edad, vamos a ponerle aquí 30 añitos. Pueden darse cuenta que edad no le estoy poniendo comillas, no le puse comillas, entonces automáticamente le asignó un número entero como tipo de dato de edad y el resto de campos, al tener comillas, sus valores lo toma como una cadena de caracteres, es decir, string. El tipo de dato es intuitivo, según el valor que le entregas por primera vez. No, el número, edad, no estoy poniendo ningún paréntesis. Claro, aquí cierro, faltó cerrar nada más. Lo borré sin querer, ya está. Yo le doy enter por acá, por ejemplo. Va a volver a salir los puntitos. Ah, no. Ah, ya lo aceptó. Es que ya había puesto el punto y coma, ya cerró el comando. Escribimos fine. En vez de empleado vamos a poner ve usuario por empleados. 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 Ay, estoy escribiendo mal. Empleados. Ahí está. Esto quería que copie. Aunque recuerda que yo había copiado algo antes y yo limpié el CLI. Aquí está uno de sus compañeros me había pedido todos los códigos, aquí está todo lo que he escrito hasta el momento, ¿ya? Ahí está. Justo eso iba a hacer Diana, justamente, porque ven que en la forma como se muestra cuando son muchos campos es un poco desordenado, ¿no? Entonces para ordenarlo le vamos a agregar, o sea, le vamos a poner en vez de, claro,
Ya está, ¿no, chicos? A veces me confundo y le doy clic al Blackboard pensando que es la pantalla donde voy a escribir. Como la pantalla es negra y están del mismo tamaño, le doy clic aquí en el Blackboard y no escribo nada. Después me doy cuenta de lo que estaba escribiendo en el Blackboard, aquí, como en la pantalla negra del Blackboard. Pues eso me demoro. No, y después me doy cuenta, no, tengo que entrar otra vez al CLI, ahora sí. Es que lo he puesto en el tamaño igual prácticamente que está en el Blackboard para poder leer el chat mientras estoy haciendo el código. Mire, cuando pongo pretty, se ve más bonito, ¿no? Ok, pretty. En el PDF, un error de tipeo. En el PDF dice db.nombre-collection.pretty. O sea, dice así. No puse el find, ¿ya? Ojo con eso. Ahí ¿ves? Yo quería poner como dice aquí. Así debe estar en el PDF, ¿ok? Que no lo puse. Me comí una palabra, sí. Me comí el find en el PDF, ¿ya? Pero aquí le estoy mostrando cómo es. Incluso su compañera Dayana ya me había anotado. Y hay otro. Por ejemplo, cuando quiero ver solamente una colección, o sea, mejor dicho, un registro, digo, acá no, File One. En File One te muestra el primero, solamente el primero. Solamente el primero, ¿ok? File One, el primero, nada más. Solamente te muestra el primero de la lista. Y si quieres ver registros varios dentro, ya tienes que hacer consultas con filtros, find con filtros, pero ya eso lo iremos practicando conforme avancemos el curso. Ahorita solamente lo básico. Para borrar uno es el CRUD, ese viene la próxima semana, Denis. Para borrar registro, actualizar registro, todo eso viene la próxima semana, ¿ya? No, find one nomás. Para otro tipo de registro, otro registro ya usas filtros. Y ya vamos a trabajar la próxima semana eso. A partir de la próxima semana, porque eso va a tomar varias semanas. El último comando que me faltaba probar era el drop. Borremos una colección que no tenga registro. ¿Cuál no tiene registro? Cargos, por ejemplo, ¿no? Cargos.drop. Drop. True. Pero si yo hago un show collections, ya no está cargos. Es más, borremos también productos. Productos. Entonces, cuando hago show collection, yo solamente me quedan empleados y usuarios, que son las únicas colecciones a las que he insertado registros. Insert one, sí, también. Insert one es para insertar solamente un registro y existe insert many, pero eso lo voy a usar la otra semana. Pero igual ustedes pueden ir probando. Se supone que es aula invertida. Adelántense más bien y la próxima semana ya entran con un cierto conocimiento y lo ponemos en práctica aquí. Ese es el aula invertida. Edad SGT 40. Prueben. Ya también. Sí, ya. Muy bien, chicos. Los felicito. Yo voy con lo básico todavía nada más. ¿Ya? No me reten, ¿ah? Cuando me retan, ahí sí me van a conocer. Se van a arrepentir, dice. No, profe, ya párele, me van a decir. Sí, ahí más comandos, sí, chicos, y ahí todos los comandos que pueden hacer, ¿ya? Ok, lo voy a hackear. Vamos con calma, eso. Sin miedo al éxito. Necesito que te va a doler. Sí. Sí, no me reten, chicos, no me reten. Ahí nos quedamos por hoy. Próxima semana vamos a hacer
prácticamente todo el laboratorio. Vamos a repasar una introducción pequeña al CRUD completo y bastantes ejercicios que vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Dejar en el piso, ¿no? Quién sabe, de repente ustedes, sí, a la par conmigo, ¿no? Me late que van a estar a la par conmigo ustedes. A ver, chicos, voy a llamar lista a los que faltan. Un momentito, por favor, voy a abrir mi intranet. Ya el código saben que lo pueden guardar, ¿verdad? Copiando y pegando, aparte, porque si no, no se guarda solo, ¿ya? El código, si gusta. González y Fuentes, ¿llegó? Mongo Machine recibe lo que parece, sí, por eso, no lo subestimes. Todavía no hemos empezado fuerte. Guerra Román, perdón, Guerra Román llegó. Guerra Román, no. Morales Usca, tampoco. Reyes Romero tampoco llegó. Rojas Pantigoso, ¿no? Y Suegiro Aguirre llegó. Presente Suegiro. Listo. Ahora vamos a la asistencia. Y listo, a seguir encerrados en casa. ¿No? Que me da una gana de irme a la Plaza Martín a marchar. Ya se armó la marcha ahí en el centro de Lima. Estoy viendo la televisión. Vamos, vamos, ¿no? Vamos a ir a la marcha. Voy a buscar mi camiseta de Perú. Tiene tus piedras. Ya está listo, ya. Y yo también, yo tengo mis palos ahí. Hoy se va a caer el presidente. Uy, fácil, más fácil, hay novedades en cualquier momento. Bueno, chicos, calmémonos mejor. Nos quedamos tranquilitos en casa, ¿ok? Mañana hay que seguir estudiando. De repente tiene clases más rato, a buena hora, ojalá, para que no se vayan a la marcha. Yo también tengo que seguir trabajando. Está motivado mejor. Ay, María, bien, bien radical. Su pasó un cayó. Dios mío, qué chicos. Bueno, mejor no vayan a la marcha, ya quédense en casita nomás. Nos vemos el próximo martes, ¿ok? Que pasen un día, bueno, dentro de lo que cabe, bueno, tranquilo nomás, los chicos. Nos encontramos la próxima semana. Ha sido un gusto como siempre, entretenida la clase como siempre, chicos. Y nada, pues, hasta el martes que viene. Chao, chao. Igualmente, bendiciones para ustedes, chicos. Chao.